vamos a conversar con Daniel Filmus, todo el mundo lo conoce. Tiene un cargo, es secretario de una institución que se ocupa de los asuntos relativos a las Islas Malvinas, nada menos, y además es candidato a integrar el Parlasur. Pero lo primero que queríamos consultarte, Daniel, es, gracias por venir. Por favor. ¿Qué te parece, qué opinión te merece lo que ha ocurrido en Tucumán, de los dos lados, ¿no? Ustedes lo han dicho, ha habido elecciones donde el oficialismo ganó y elecciones donde el oficialismo perdió. Donde el oficialismo perdió, te digo el caso de Santa Fe, el caso de Córdoba, el caso de Mendoza, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no ha hecho el oficialismo nacional absolutamente ninguna denuncia y ha aceptado que han sido resultados adversos. Digo, el de Santa Fe fue por 2 puntos, sin embargo las denuncias no vinieron del lado de Perotti, que aceptó claramente y en el momento de que había una diferencia electoral a favor del socialismo. Ahora bien, si vos mirás los portales no te enterás quién ganó hoy en Tucumán. Si cuesta mucho, tenés que pasar en los portales de los diarios más vendidos en la Argentina, tenés que pasar por encima de todas las denuncias de la corrupción y por ahí al fondo te enterás de que ganó el Frente para la Victoria. Y ese es el objetivo que tienen. No es la noticia, el triunfo de una provincia donde estaba segura la oposición porque se juntaron absolutamente todos, Massa, más Macri, más el radicalismo. En Tucumán se juntaron absolutamente todos contra el candidato del Frente para la Victoria y perdieron. Ese no es el título, que realmente es un título importante porque estaban seguros de que iban a ganar y el título pasa a ser, ¿no?, la tentativa de fraude. Y me parece que es parte de una estrategia de generar un clima cada vez más enrarecido con vísperas a octubre, después de un enorme triunfo que tuvo Scioli en las elecciones pasadas, que también es un triunfo importantísimo, 14 puntos sobre el segundo. ¿Quién puede decir que eso se puede llegar a remontar? Entonces se está viendo lo que pasa en octubre y se está viendo que hay que hacer este tipo de maniobras como se hizo la semana anterior a las elecciones, la maniobra con Aníbal Fernández y como cotidianamente hay una tras otra que, insisto, al otro día se caen. Pero mientras tanto, ese día es la que la población sufre como información principal. Daniel, en relación con este tema, digo, ahora vamos a hablar un poco de Parlasur, pero digo, me parece que este es un punto importante. ¿Por qué? Porque se habló la semana pasada de campaña sucia en relación con el tema de las inundaciones y se recordó algo que sufriste vos mismo en carne propia. Y lo que veía por las últimas horas era que nuevamente comenzaba a haber imágenes de una puerta baleada, que resulta que es de Perú de hace 2 años, unas urnas abiertas que resulta que son de otra elección y no de una elección de nuestro país. Nuevamente empieza a darse que empiezan a verse este tipo de mecanismos. Y además uno ve ciertos dirigentes con un discurso muy parecido. Digo, ¿hay aquí también algún tipo de organización? Estoy pensando en Durán Barba, básicamente. Pero digo, ¿esto existe? No te quepa duda de que esto está estudiado, y insisto, al que no me cree que está estudiado, que lea el libro El arte de ganar. Cómo utilizar el ataque contra los adversarios en campañas electorales. Así se llama, uno de cuyos capítulos es cómo destruir psicológicamente al adversario. Así se llama el capítulo, ¿no? Entonces, quiero decir, yo lo sufrí en carne propia y no critiqué ni en ningún momento acusé de fraude a las elecciones. Dije, no tiene nada que ver esta acusación que estoy haciendo yo, esta denuncia, que la jueza Servini de Cubría, por la información que le dio Telecom, allanó desde dónde salieron las llamadas y resulta que el cartel del lugar donde salieron las llamadas era Durán Barba y Asociados. ¿Está procesado Durán Barba por esa causa? Fue procesado y ahora prescribió la causa porque lo procesó la Justicia Federal. La Justicia Federal encontró las grabaciones, encontró los cheques, encontró las facturas con que se pagaron, encontró en la misma computadora otras grabaciones de otros países de América Latina donde se estaba haciendo la misma campaña con el gobernador de Veracruz, por ejemplo, en México, y realmente no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque pasó a la justicia de la ciudad. Los que dicen defender las instituciones en su propia justicia, por supuesto que la manejan. ¿Y qué hizo la justicia de la ciudad en 3 años? Investigó a mi padre. Es decir, ¿qué hizo el fiscal García Berro? Quiero que el nombre se sepa. ¿Qué hizo? A ver si mi padre, quiero decir, tiene 92 años, era efectivamente arquitecto. Sí, trabajaba con Joe Klerner. Sí, trabajaba con Joe, exactamente. Fueron a Eve de Bonafini se hacía vivienda. Entonces investigó a las víctimas y no a los victimarios. Con eso nada más que pasaron 3 años, para que ustedes tengan una idea, y no se pudo llegar a una conclusión. Y en el momento en que eso prescribió, se recordarán también, yo dije, si hay impunidad se puede repetir. Y Lustó hace muy poquito denunció una campaña exactamente igual, simulando una encuesta, ¿no? Y ahora Daniel Scioli está sufriendo las mismas consecuencias, pero con otro tipo de campaña con Twitter y Facebook. Ahora, me parece que estas cuestiones de la democracia las tiene que dejar de lado. Insisto, me tocó perder a mí en su momento, hemos perdido ahora varias provincias. No es la denuncia al sistema democrático que tenemos que hacer, sistema democrático que funciona
bien. Lo que hay que hacer es aceptar cuando efectivamente hay un resultado que es adverso. Ahora, es cierto que hay un sector de la oposición involucrado, de hecho hay un dirigente, uno de los candidatos del espacio la Alianza por el Bicentenario, que así se llama todo el espacio de Cambiemos Más del Frente Renovador, pero también el propio Mansur hoy reconoció que hay una interna del peronismo que allí generó también ciertos incidentes, como haciendo también una autocrítica, y evidentemente hay una situación muy particular también en Tucumán, que no es solamente responsabilidad de la oposición en este caso. Sí, y lo que hay que hacer es investigar, como se decía recién, y ver quiénes son los culpables. El tema de la democracia se resuelve con más democracia. Digamos, los problemas que tienen las elecciones se resuelven justamente con el sistema democrático y me parece que ese es el camino. Ahora, está claro, 14 puntos de diferencia no provienen de estos inconvenientes, sino que provienen de una evaluación, de una gestión que hace un pueblo y cuando se expresa en las urnas, justamente lo ponen votos. Y Daniel Filmus es candidato a integrar el Parlasur, lo cual me recuerda que Milagro Sala, candidata también al Parlasur, sufrió una campaña también la semana pasada, de la que después, si hay tiempo, vamos a hablar. Pero bueno, hablemos del Parlasur ahora, una institución muy importante y poco conocida para los argentinos. Sí, claro, es la primera vez que se vota en nuestro país. Nuestra producción ha preparado algunas plaquitas para que más o menos nuestros televidentes justamente sepan de qué se está hablando. El Parlamento del Mercosur, constituido el 6 de diciembre de 2006, se va a votar, como les decía, en las próximas elecciones generales. Por primera vez ya se ha hecho en las primarias, ¿no? Se eligen 43 representantes que van a asumir en 2016. Esto va a funcionar en Montevideo como gran parte de la burocracia del Mercosur, ¿no? El Mercosur funciona en Montevideo, se eligió como el lugar, la sede, que realmente agrupa a todos los países que funcionan en el Mercosur, que en este momento son 6. Y en 2020 todos los parlamentarios serán elegidos por voto directo. La función será incompatible con otros cargos legislativos. El Parlasur hoy funciona con elección indirecta. Apoyó a la Argentina en su reclamo por la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas y apoyó la posición argentina nada menos que contra el embate de los fondos buitre. Y aquí tenemos Mercodiputados por país. Brasil, lógicamente, el país más grande en cantidad de pobladores. 75. Suena raro Mercodiputados, habría que cambiar el nombre, ¿no? Mercodiputados, bueno. La verdad. En este caso son Parladiputados igual, ¿no? O estamos, sí. Es de Mercosur, la Argentina pero igual. 43, Venezuela 33, Uruguay 18 y Paraguay entonces 18 también. Esta será la composición de una legislatura que va a ser importante seguramente de aquí al futuro. Pensamos en el Parlamento Europeo desde que se planteó la necesidad y se sancionó la necesidad de tenerlo hasta que finalmente se constituyó. Muchos años, digo, porque hay todo un debate en relación con, ¿y para qué sirve? ¿Sirve? ¿No sirve? Todo esto. Pero la verdad es que es un camino largo, ¿no? El que hay que recorrer para la unidad latinoamericana en general. Seguro, lo del Mercodiputados debe ser por eurodiputado. Claro, Los diputados sí. europeos se llaman eurodiputados. Pero me parece bien esta aclaración que ustedes hicieron con las placas, porque también en esto de las campañas sucias, yo voy por la calle, hay gente que dice, ¿para qué los eligen a ustedes si van a empezar a funcionar en el 2020? Hay que decirle, claro. no, esto está funcionando a partir del acuerdo que firmaron los presidentes del Mercosur, Lula y Néstor, entre otros, en el 2005. Hasta ahora funcionaba con representantes indirectos. El 2019 es la última fecha que tiene el último país para hacer elección directa, pero quiero decir que Paraguay y Bolivia tienen ya elección directa. Nosotros estamos incorporándonos ahora y seguramente que al otro día que Argentina incorpore por elección directa se va a incorporar Brasil, porque el número de diputados cambia. Ahora es otro número de diputados, el número de diputados cambia. Brasil no tiene más de 70 ahora, justamente a partir de la elección directa. Y hay que preguntarnos, ¿necesitamos nosotros, por ejemplo, una legislación común para el tema del narcotráfico? ¿Necesitamos una legislación común nosotros para el tema de la delincuencia, para el tema de la inmigración? ¿Necesitamos una legislación común para el derecho de los trabajadores, para que el capital no pueda acudir al país donde más se superexplotan los trabajadores? Y sí la necesitamos. ¿Necesitamos una legislación común para el libre tránsito de personas en el reconocimiento de los títulos y de los certificados educativos? Me parece que hay un conjunto de preguntas que tenemos que hacernos y hay que pensar que el Mercosur en este momento pasó a constituir la 6ª economía del mundo.
Y entre los problemas que teníamos en el Mercosur, la incorporación de Bolivia y de Venezuela nos trae la energía, que era el problema, el talón de Aquiles que tenía el Mercosur. Teníamos industria, teníamos Brasil, Argentina, teníamos productos primarios, pero lo que no teníamos era la energía suficiente. El Parlasur va a legislar sobre uno de los pocos bloques, porque el eurobloque no es así, del mundo que es autosuficiente. Podría este bloque, con las riquezas que tiene, y más con las que tiene hacia el futuro, autosustentarse. Este es el miedo que tienen. Fíjense que en el levantamiento que hizo el presidente del Senado, el PMDB, contra Dilma, uno de los puntos que puso es que cada país del Mercosur pueda negociar solo con los países del norte. Y fue el único punto que le tacharon en el mismo PMDB, porque si todos nosotros negociamos solos, estamos en condiciones de perder. Cuando Néstor, Chávez y Lula dicen no al ALCA en Mar del Plata, lo que están diciendo es que si cada país negocia libre comercio con los países del norte, nosotros vamos a quedar como productores de materia prima y nos van a vender todos los productos elaborados. Entonces, esta perspectiva que tiene el Parlasur genera la posibilidad de que nosotros con nuestra propia personalidad, con nuestras propias riquezas, nos integremos al mundo. Claro, ahí está, me parece que dándose esta elección, esta conformación, en un momento muy particular, digo, de la unidad latinoamericana en algún punto, ¿no? Varios de los países tienen muchos problemas internos, Brasil los tiene, Venezuela los tiene, no son los únicos que tienen problemas en la región, y quizás esto también ayuda de alguna manera a continuar con algo que hace unos años se veía como más claro. No sé si sí, comparto totalmente. Sin lugar a dudas cambió el momento de América Latina y muchos hablan de un fin de ciclo. Yo creo que la elección argentina va a tener mucho que ver con mostrar si hay un fin de ciclo o no para América Latina, porque está claro que apenas asumió Dilma asumió hace 8 meses, el embate contra Dilma y contra las políticas de redistribución de la riqueza que hace Dilma es grandísimo. Lo sufrió Bachelet, apenas asumió Bachelet, hubo un embate enorme. Lo tiene ahora en este momento también Tabaré en Uruguay. Y por supuesto nosotros estamos recibiendo ese embate, no hablemos del de Venezuela y el de Bolivia. Entonces hay una idea de recuperar para las políticas neoliberales América Latina. Y esto no está alejado de la crisis mundial, digamos. Sobre las espaldas de quién va a caer esta crisis, que la estamos viendo que no es de nuestros países, sino que cae en nuestros países, pero incluso la propia China en este momento está planteando situaciones que para nosotros nos complican. Entonces me parece que esta discusión, si nosotros pagamos los platos rotos de las crisis de los países centrales, o si nosotros podemos, como lo ha dicho Francisco, ser la esperanza del mundo y tener una perspectiva para la región que siga siendo de un desarrollo autónomo, de un desarrollo soberano, pero al mismo tiempo poder crecer distribuyendo la riqueza. Daniel, vos planteabas el Parlasur como una especie de continuidad de algunas políticas y decías, bueno, la elección argentina puede marcar un poco el comienzo de esto. Bueno, la elección argentina tiene como 3 referentes que tienen un estilo bastante distinto a Cristina Fernández de Kirchner, más allá de su pensamiento político y cuál sea su desarrollo después económico. ¿Vos pensás que Daniel Scioli, como candidato al Frente para la Victoria, puede representar para el Parlasur y para la Argentina esa misma defensa que hizo Cristina, que hizo Néstor en su momento? Yo lo he visto a Daniel recorrer los países limítrofes, lo he visto estos días justamente ir a ver a los grandes líderes de América Latina, está yendo dentro de poquito a verlo a Correa también, para discutir políticas comunes. Lo veo preocupado por un proceso de integración. Cuando vos pensás que aquellos que sostuvieron las relaciones carnales, donde las víctimas siempre éramos nosotros de esas relaciones carnales, quieren volver y siguen planteando esta idea de libre mercado con los países centrales con los cuales claramente no podemos competir nosotros de igual a igual, justamente necesitamos generar una integración para poder competir. Cuando vos lo ves que ellos amenazan con volver, es que estamos en problemas. Este tema, que estamos hablando de soberanía y de autonomía, pasó ahora estos días con algo tan simple, tan básico y elemental como fue un cartel que levantó el Papa diciendo que tienen que dialogar Reino Unido y Argentina. Sí, y Laura Alonso, que tiene una fundación que recibe plata de los fondos buitre, lo critica. Exactamente, pero digo, ¿cómo puede ser que algún argentino tenga la posición de la embajada británica? ¿Cómo puede ser que alguien se niegue al diálogo? Porque si el Papa hubiera dicho, bueno, las Malvinas son argentinas, o si tomó una parcialidad, no, el Papa no tomó la posición argentina, el Papa tomó la posición de las Naciones Unidas, de todo el mundo, del G77 más China, que son 133 países, de la CELAC, de la OEA, donde está Estados Unidos y Canadá. Te quiero decir, el Papa tomó la posición del mundo simplemente, y está claro que el Papa
apoyó, tomando ese cartel, la idea de diálogo. Pero si es el Papa que hizo el diálogo entre Israel y los palestinos, el Papa que hizo el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, el que hizo el diálogo interreligioso en Jerusalén y después lo llevó al Vaticano, es el Papa el diálogo entre el norte y el sur. ¿Cómo no va a reclamar el diálogo también entre el Reino Unido y Argentina? ¿Cómo algún argentino se puede oponer? Los que se oponen son esos mismos que dijeron en su momento, ¿para qué queremos las Malvinas si dan pérdida? Pensando que el tema de la soberanía es una cuestión de mercado. Bueno, un legislador, Kelper, por Twitter, que a usted lo agredió mucho, dijo que en realidad lo que está buscando la Argentina es invadir las islas, ¿no? Bueno, es la excusa para la inversión que hacen para sostener una base que, según declaran ellos, tiene 1.500 soldados. Para que nosotros tengamos una idea, lo que marca en su presupuesto Reino Unido es que desde el 82 a la actualidad invirtió $2 millones por habitante en las islas. A ver si está claro. ¿Para qué lo hacen? Porque no tienen petróleo, porque no hay riquezas en biodiversidad, porque no hay riquezas pesqueras, porque no es un lugar central para el corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico y tienen la base militar ahí, o lo hacen porque tienen algún interés. Y por eso lo hicieron en 1833, no es que lo hicieron ahora, eso lo hicieron en 1833. Y por eso nosotros lo seguimos reclamando. Pero si no fueran ricas las islas, si no estuvieran en el borde de la Antártida, si no estuvieran en el corredor bioceánico y no tuvieran petróleo, igual las pediríamos porque son nuestras y las sacaron por la fuerza. Exacto. Entonces no se trata de cosas que en donde el mercado no tiene que ver, y tiene que ver con un sentimiento nacional de haber sido expoliados de una parte de nuestro territorio, y como decía Atahualpa Yupanqui, no vamos a estar tranquilos hasta que la hermanita perdida no vuelva. Ahora, ¿cómo alguien puede oponerse o puede pensar que el Papa elige una parcialidad al levantar esa exclamación? Quiero decir que hay otros integrantes del PRO, y lo voy a señalar, Federico Pinedo, que escribieron lo contrario. Sí. ¿No? Que dijeron, esta es una causa nacional, porque votamos por unanimidad en el Congreso una declaración que se llamó Declaración de Ushuaia, todas las fuerzas políticas. Entonces, no es de un partido político del Frente para la Victoria. No, Laura Alonso es Laura Alonso, Federico Pinedo es Federico Pinedo. Quiero decir, está claro de que hay miradas distintas, e insisto, es una causa nacional, y si realmente hay, Francisco, se juega de esa manera, realmente los argentinos tenemos que estar orgullosos de tener un Papa que dice lo que corresponde y llama las cosas por su nombre, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por haber venido. Gracias por la invitación. Muy bien, y nos vamos a la información de buena